Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a la última jornada de la primera Escuela de Pensamiento Feminista Flora Tristán. Hoy tenemos con nosotros a Marta Madruga Bajo, que nos va a disertar sobre genealogía feminista. Antes de presentar a Marta, os tengo que decir que tenéis que rellenar la encuesta de satisfacción de los 3 días, por favor. Bueno, pues Marta Madruga Bajo es doctora en filosofía. Es profesora de filosofía en enseñanza secundaria y miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Forma parte de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, también forma parte de Adabas y de la Red Ecofeminista. Su tesis doctoral versó sobre el Seminario Permanente Feminismo e Ilustración, creado por Celia Morós en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1987. En 2020, la colección Feminismos de la editorial Cátedra publicó el libro Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional, que es el resultado de la reelaboración de aquella investigación. Este libro respondió, en palabras de Marta, a la confluencia de su pasión por la filosofía y su interés por el feminismo, así como a la voluntad de reflexionar acerca de las relaciones entre ambos. En él trató de demostrar que la reflexión feminista es pensamiento filosófico riguroso, que articula todo un proyecto ético y político de transformación de la sociedad. Dice que sus estudios siempre le invitaron a pensar que aquel seminario tuvo que constituir un momento especial en la teorización feminista en nuestro país y que por lo tanto merecía ser objeto de estudio, como así fue. Otras publicaciones que tiene son la entrada Androcentrismo, en colaboración con Verónica Perales, en Ser Feministas, el libro aniversario por los 30 años de la colección Feminismos de Cátedra, publicado en 2020. En él define el androcentrismo como la perspectiva que identifica lo genéricamente humano como lo masculino. En 2021 se publicó una colaboración en el libro Las cadenas que amamos, de la editorial Páramo, sobre la conciencia feminista. A Marta le gusta mucho hablar de las teóricas del feminismo, refiriéndose a todas las mujeres colaboradoras del seminario. Y yo os digo que Marta, en una palabra, es una nueva teórica del feminismo español. Bueno, sobre su ponencia, Genealogía Feminista, pues nos va a hablar de nuestra genealogía, ya que como escuela de pensamiento feminista, su conocimiento nos es imprescindible. Hará un breve recorrido por la historia del feminismo, destacando lo fundamental de las diferentes etapas de un pensamiento y una acción que tiene más de 3 siglos. Es necesario conocer la genealogía feminista para comprender nuestro pasado, para interpretar el presente y para construir un mundo mejor. Bueno, te dejo, Marta, que comiences. Muchas gracias, María José, muchas gracias a mis amigas las Floras por contar conmigo para, además para suceder a Ana en su brillante exposición de ayer. También por colaborar en estas jornadas. Y no quiero dejar de decir, aunque sé que me dicen que soy muy pesada cuando agradezco, que quiero agradecer a todas las amigas que han realizado todo el trabajo invisible, técnico, que es mucho trabajo y que, bueno, que nos permite al final proyectar, estar aquí, que me oigáis. ¿Me oís bien? Vale, perfecto. Bueno, pues voy a ver si consigo no aburriros demasiado y por lo menos transmitiros lo importante, porque querría contaros
como podéis imaginar, muchísimas cosas. Voy a estructurar mi intervención en 3 puntos. Voy a hacer una breve introducción, después voy a hablar de las etapas del feminismo y al final de por qué me parece a mí que es importantísimo conocer, registrar y difundir la genealogía feminista. El feminismo es un pensamiento, decía María José en la presentación, y es una praxis también vindicativa de la igualdad entre los sexos. Lo que creo que deberíamos empezar planteándonos, porque ya Ana lo dijo ayer, yo lo digo siempre, tiene más de 3 siglos. Es un pensamiento y una acción que tiene más de 3 siglos, que lucha por la emancipación de la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, y continuamente tiene que estar justificando su razón de ser. Creo que deberíamos empezar haciéndonos esta pregunta: ¿cómo puede ser que el feminismo se vea continuamente obligado a justificarse, a recordar continuamente lo que es y por qué sigue siendo necesario aún en nuestras sociedades? Además, creo que conviene hacer un apunte muy básico y muy elemental, que luego, si queréis, en el coloquio profundizamos sobre ello. Hablar de genealogía es hablar de poder. La genealogía nos legitima. También a nivel individual. Si os dais cuenta, cuando explicamos a nuestros amigos o nuestros círculos por qué tomamos una decisión, muchísimas veces decimos: no es que ya mi madre o ya mi abuela o ya mi padre. La genealogía legitima. Pensad también cómo se ha transmitido en los regímenes no democráticos, que siguen siendo muchos regímenes en el mundo, cómo se transmite el poder. El príncipe es el hijo del rey, el duque de Alba es el hijo de la duquesa de Alba, etc., ¿no? Y en las sociedades democráticas pues también importa la genealogía. Querría hacer también una primera precisión que creo que es importante. Muchísimas de las cosas que voy a decir las he aprendido con Celia Amorós y solo las repito. El feminismo es un tipo de pensamiento y un tipo de praxis muy particular. No son memoriales de agravios. Los primeros textos que a veces se consignan y se reconocen como feministas son lo que Celia Amorós llama memoriales de agravios. Aquí os he puesto La ciudad de las damas, por ejemplo, de Christine de Pizan, que siempre se habla de ella como la primera mujer que sobrevivió o que ganó un poco de dinero con la pluma escribiendo. En España tenemos también nuestros propios memoriales de agravios. Bueno, no me voy a extender. Estos textos son muy importantes y no les quiero quitar, espero que me entendáis, ni un ápice de mérito y de importancia. Lo que ocurre es que lo que encontramos en estos textos es fundamentalmente un lamento ante la situación de las mujeres en comparación con la situación, las condiciones de vida de los hombres, que efectivamente se concibe como injusta la situación de las mujeres, pero lo que no encontramos, y sí encontramos con lo que podríamos llamar propiamente feminista, es una deslegitimación, diríamos, del orden establecido. Es decir, lo que no se propone es una transformación de la jerarquía sexual. Esto ya lo encontramos en el feminismo, digamos, propiamente dicho, que es la vindicación. El nervio del feminismo, dice siempre Celia Amorós, en una obra que, bueno, os voy a recomendar muchos textos y algunas referencias las tendré aquí, pero bueno, si luego queréis me decís y os las facilito. Tiempo de feminismo es una obra que publica Celia Amorós después de todo el funcionamiento del Seminario Feminismo e Ilustración, que condensa mucho de aquel trabajo. Y ahí insiste mucho en decir que el nervio del feminismo es la vindicación. ¿Por qué? Porque lo que hace el feminismo es irracionalizar el orden establecido, es decir, denunciar que el poder patriarcal no se puede justificar racionalmente, es irracional. Y una vez que lo irracionaliza, lo deslegitima. Y una vez que lo deslegitima, lo que se abre es un intento, una acción también por transformar el orden establecido, que es absolutamente injusto. Por eso, en cada fase, cada etapa del feminismo de las que voy a hablar, voy a hacer una cosa parecida a esta. Voy a plantear qué es lo que se denuncia, qué es lo que se irracionaliza, para luego explicar qué es lo que se vindica, porque las vindicaciones feministas no salen de la nada, surgen precisamente después de haber pensado muy seriamente y muy profundamente por qué el orden establecido no se puede mantener más, por qué es injusto. Cada etapa del feminismo, y ahora os voy a decir por qué hablo de etapas,
Cada etapa del feminismo, y me parece importante que esto lo precisemos, lo que hace es utilizar los conceptos, las categorías conceptuales, los conceptos éticos y políticos de cada momento histórico, porque el feminismo también es producto de su tiempo. En cada momento histórico reivindica unas cosas porque denuncia unas cosas. Y esto me parece importante. Y una precisión que también quisiera hacer es por qué yo no hablo de olas del feminismo. A mí la verdad es que el concepto de olas del feminismo me parece muy pertinente, porque como las olas del mar refleja muy bien lo que le pasa al feminismo, que rompe muy súbitamente en la orilla, pero después de que rompe llega una reacción, creo que las feministas ahora lo sabemos, que le hace retroceder y volver a empezar, ¿no? Entonces me parece muy elocuente, no sé, muy gráfico hablar de olas del feminismo, pero yo voy a hablar de etapas. Ya vais a ver por qué, sobre todo porque no tengo muy clara esa estratificación o esa categorización en olas, y desde luego lo que no tengo nada clara es que estemos en la cuarta ola, aunque quien lo dicen muchas teóricas a las que dice María José que yo siempre me refiero con admiración, a las que admiro mucho, pero bueno, prefiero ser prudente porque lo tengo que pensar mejor. Entonces, por donde quiero empezar es por el feminismo ilustrado, por el feminismo que se produce en la Ilustración. Y voy a hablaros en todas las etapas del contexto histórico y también del marco teórico, porque insisto en que el feminismo es un pensamiento ético y político. El contexto histórico en el que surge el feminismo ilustrado es la crisis estamental. Como sabéis, en la Edad Media la sociedad estaba organizada en estamentos. Los estamentos eran, no sé si llamarlo clases sociales, sí, las clases a las que se pertenecía por nacimiento. Si nacíamos éramos hijos de, o hija, bueno, si éramos hijas no lo sé, pero si éramos hijos de un noble, seríamos aristócratas. Si éramos hijos de vasallos, moríamos vasallos. Y el hijo del rey, como decía antes, era el que iba a ser el rey. El nacimiento era el que ordenaba la sociedad. Esto es importante también por lo que voy a decir, pero al final de la Edad Media empieza a surgir, bueno, esto es muy impreciso, ¿vale? Pero por ir al grano, empieza a surgir una clase social emergente que sí tiene poder económico pero no tiene poder político, la burguesía, y entonces se empieza a cuestionar esa organización social en estamentos. Todo esto convive con un pensamiento político, con una filosofía muy particular que es la filosofía moderna. La Edad Moderna en filosofía podemos considerar que se inicia en el siglo XV, con el Renacimiento, ¿no?, con el que salimos de la Edad Media, y que culmina con la Ilustración en el siglo XVIII. La filosofía moderna hace muchas cosas muy importantes, pero para lo que ahora nos interesa, y esto ya lo he dicho muchas veces, sobre todo la filosofía racionalista, lo que hace es sustituir a Dios y a la autoridad religiosa por la razón. Lo que antes quien pertenecía al estamento que fuere era por nacimiento y porque Dios había querido organizar la sociedad así, era la voluntad divina debidamente organizada a través, o no sé, controlada a través de la Iglesia, era quien era responsable, digamos, de la organización social. Sin embargo, con el pensamiento racionalista, la razón, que además es universal, se convierte en la única instancia que puede legitimar la organización social. Porque también es la razón, que repito, es universal, la que debe dictar cómo deben los hombres vivir su vida. Y digo los hombres refiriéndome a la mitad masculina de la humanidad, ya veréis por qué. Por tanto, en este contexto es en el que podríamos hablar, si tuviéramos que, yo como soy así profesora, soy muy profesorina, me gusta un poco ordenar, ¿no? Entonces, si tuviéramos que articular o que fechar el feminismo ilustrado, tendríamos sí que referirnos al filósofo no protofeminista, feminista, François Poulain de la Barre, que escribe varios textos, pero particularmente este, sobre la igualdad de los dos sexos, que publica en el año 1673, y que es un filósofo discípulo de Descartes. Descartes es aquel que había dicho que la razón, el buen sentido, es lo que mejor repartido está del mundo. La razón es universal, y a la razón es además a la que le corresponde, a la única que le corresponde, establecer qué conocimientos son verdaderos y cuáles no lo son. Podríamos hablar entonces de este texto o estos textos de Poulain de la Barre como un texto fundacional del feminismo ilustrado, y podríamos hablar del texto que seguro que conocéis todas y todos, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft. De hecho,
hay muchas teóricas que consideran este texto como la fundación del feminismo en la Ilustración. Quisiera deciros que lo que defiende, muy brevemente, contra lo que lucha, digamos, el feminismo ilustrado es contra el argumento que la filosofía, que los filósofos habían elaborado para, a pesar de plantear que la razón, que es universal, acaba justificando que los hombres son racionales y por tanto libres y autónomos, excluyan a las mujeres del estatuto de humanidad y de la condición de ciudadanas. Es el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos. En la filosofía moderna, en esta filosofía que digamos emancipa al hombre y establece que la sociedad se legitima a través de la firma de un contrato, la filosofía ilustrada, moderna, ilustrada, patriarcal, elabora un argumento que sostiene que hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza. Y ese argumento, que está elaborado por los mismos teóricos que defienden que la sociedad tiene que organizarse a través de un contrato, es lo que acaba justificando la subordinación de las mujeres, la desigualdad entre los sexos. El texto de Mary Wollstonecraft no se puede entender si no sabemos, y por esto es importante también decirlo, qué es lo que había dicho un filósofo muy importante, que es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es uno de los teóricos, de los filósofos ilustrados más conocidos, y es el defensor, para resumir también mucho, de la democracia radical. Ese mismo filósofo escribe un tratado que quienes estéis estudiando educación estoy segura de que os van a citar una y mil veces, y no os van a contar lo que ya sabéis si os he dado clase yo, que es que en el libro quinto del Emilio, el Tratado de la Educación, de lo que habla es de la educación que deben recibir las mujeres. Cuando Emilio habla de la educación, está hablando de que la educación que él prescribe, que él considera necesaria o oportuna para construir una nueva sociedad, es la que deben recibir los hombres, la mitad masculina de la humanidad, los niños, no las mujeres. El teórico de la democracia radical nos excluye de la democracia, nos excluye de la ciudadanía. Y Mary Wollstonecraft, con los mismos instrumentos de la razón ilustrada, elabora toda su vindicación respondiendo directamente. Os recomiendo a quienes no lo hayáis leído que lo leáis, porque es una delicia de texto, de una actualidad, por cierto, como todo lo que os voy a decir, pasmosa. Responde al pensamiento de Rousseau. Bien, ¿qué es lo que denuncia el feminismo ilustrado? Bueno, pues denuncia que esos conceptos a los que me estaba refiriendo, que elabora el pensamiento moderno, conceptos como el de sujeto, derechos, ciudadanía, no son conceptos auténticamente universales, porque cuando se formulan y desde luego cuando se aplican no se están refiriendo a las mujeres, están dejando fuera de su ámbito de referencia a las mujeres. Los grandes principios ilustrados, que fijaos en lo que desembocan, que son la igualdad y la libertad, la autonomía, no son universales, están pensados y están puestos en práctica, se pondrán en práctica para la mitad masculina de la humanidad. Lo que denuncia el feminismo ilustrado son cosas que a mí me parecen importantísimas, porque Poulain de Labarre, por ejemplo, en el texto al que me refería antes, es el primer filósofo que dice que la inferioridad de las mujeres es dice literalmente, un prejuicio popular mal fundado. No se puede sostener racionalmente, no hay manera de justificar que hombres y mujeres seamos diferentes por naturaleza. Claro que hay diferencias, pero las diferencias se deben, y veréis por qué esto es importante, a la educación que recibimos. Más concretamente, a la ausencia de educación y de instrucción de las mujeres. Las mujeres no son educadas igual que los hombres. Por eso, no sé si decir su carácter, pero desde luego existen diferencias sociales, y esas radican en la educación diferenciada. No hay una naturaleza diferente entre los sexos, sí hay una educación diferenciada para cada sexo. Esto es muy importante porque la Ilustración, una de las cosas que nos enseñó la Ilustración, como decía, es que hay que luchar contra el prejuicio. Creo que esto también tiene muchísima actualidad. Los prejuicios no pueden sustentar ninguna argumentación. Los prejuicios no son verdades y hay que saber, hay que poder deshacerse de los prejuicios. Otra cosa que descubrió el feminismo ilustrado es que, bueno, fijaos, es que empezó a denominar, concibió la jerarquía entre los sexos en términos de privilegios de los hombres
que creo que esto es muy interesante, privilegios de los hombres y desventajas de las mujeres. Fijaos que a día de hoy seguimos hablando de los privilegios de los hombres y no de sus derechos. El poder de los hombres sobre las mujeres era exactamente igual, tenía la misma naturaleza que el poder de la nobleza sobre la gente, sobre los estamentos, vamos a decir, porque no había individuos que no eran nobles. Utilizan la misma argumentación que están utilizando los grandes pensadores que quiebran el orden estamental para reivindicar o para denunciar el estado en el que se encuentran las mujeres. Y denuncian sobre todo esto que estoy diciendo, que la expulsión de la ciudadanía no se puede de las mujeres de la ciudadanía no se puede justificar racionalmente, es injusta, porque la naturaleza diferente de las mujeres, que es un prejuicio, como es un prejuicio, no puede justificar que las mujeres no puedan ejercer las mismas, exactamente las mismas funciones que los hombres en el Estado social. Entonces, a partir de estas denuncias, ¿qué es lo que vindica? Lo resumo muchísimo, pero vindica obviamente el acceso de las mujeres a la educación. Bueno, os recomiendo que leáis muchísimas cosas, pero por ejemplo, y además muchas de las cosas que voy a decir las encontráis en línea. En nuestro feminismo español también tenemos un feminismo ilustrado y Benito Jerónimo Feijóo elabora en el Teatro Crítico Universal, tiene un discurso, el discurso 16, donde habla de la igualdad, bueno, donde de lo que habla precisamente es de la igualdad intelectual de las mujeres. Benito Jerónimo Feijóo sostiene lo mismo que Poulain de Labat en 1673. Las mujeres tienen que acceder a la educación. De la misma manera, Inés Joyes, hay teóricas, hay mujeres españolas también que reivindican lo mismo. También se reivindica el acceso de las mujeres a la ciudadanía. Y aquí os pongo, no podía no ponerla, a la gran Olympia de Gouges, Olympe de Gouges, que como sabéis elabora su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y lo hace tomando como modelo, y ya veréis que esto se repite a lo largo de la historia, tomando como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Declaración de Olympe de Gouges se publica, la escribe en 1791 y toma como modelo la de 1789 porque en la Declaración de 1789 las mujeres no estábamos incluidas. El hombre no era el ser humano, era la mitad masculina de la ciudadanía, de los hombres franceses, ¿vale? La mitad masculina de la nación francesa. Quisiera decir, bueno, por supuesto, supongo que sabéis que Olympe de Gouges en 1793 muere guillotinada. Estos son los castigos a los que se enfrentan las feministas. A ver si no se me olvida decir también. Dentro de este pensamiento ilustrado hay un texto aquí que me parece importante y que se me ha pasado pero que quiero mencionar. El marqués de Condorcet, por ejemplo, otro desconocido, elabora un proyecto de ciudadanía para las mujeres. Este texto que os pongo aquí, no se me ve el puntero, pero un texto que siempre recomiendo, que es un librito pequeño, se titula La Ilustración olvidada, la polémica de los sexos en el siglo XVIII, que está editado por Alicia Puleo. Leedlo, por favor, porque os vais a encontrar auténticas joyas antiquísimas que, repito, tienen muchísima actualidad. Ahí encontraréis fragmentos de Olympe de Gouges, fragmentos de Condorcet, fragmentos de d'Alembert, que es otro de los enciclopedistas que responde a Rousseau explícitamente, Y esa otra foto que tenéis ahí quiero mencionarla también porque hay fragmentos en este texto de Alicia Puleo, La Ilustración olvidada, de unos textos, unos cuadernos de quejas que eran escritos que los estamentos franceses redactaban dependiendo de cada circunscripción para elevarlos a la asamblea que elegía a los diputados, donde formulaban, como os podéis imaginar, se llaman cuadernos de quejas, sus quejas. Las mujeres aprovecharon no sé cómo decir, este formato para elaborar sus propias quejas y elevarlas a la propia asamblea. Esto es absolutamente desconocido por la mayoría de la sociedad. Yo diría, y perdonadme, no quiero faltar el respeto a nadie, que incluso por muchos profesores y profesoras de historia que no lo cuentan y no lo explican. Y ya en plena Revolución Francesa las mujeres estaban presentes y escribieron, formularon cuadernos de quejas para esa mitad de la humanidad olvidada, porque el siglo XVIII desde luego asiste a una auténtica vindicación
a una auténtica vindicación de los sexos. Quiero decir también, porque me parece importante, que este feminismo ilustrado ya vindica el derecho de las mujeres al ejercicio profesional. Si leéis el texto de Poulain de la Vague, de 1673, veréis que Poulain de la Vague ya defiende que las mujeres deben poder acceder a todas las profesiones, incluidas el ejército y los cargos eclesiásticos, por ejemplo. Así de radical era Poulain de la Vague, antes incluso de lo que podemos incluso encontrar, de las reivindicaciones que podemos encontrar en la Revolución Francesa. Tengo que deciros que esto que yo os estoy contando no es considerado como la primera ola del feminismo por prácticamente, bueno, fuera de España desde luego por nadie. El feminismo anglosajón no considera que esto sea la primera ola. Yo sí considero que es la primera ola, ahora os voy a decir por qué, y por eso no quiero hablar de olas, para no confundir, porque si yo os hablo de la tercera ola y luego oís la segunda ola, pues genero mucha confusión, o creo que se puede generar confusión. ¿Qué resistencias hay para considerar a esto la primera ola del feminismo? Bueno, me están grabando, pero en petit comité yo creo que es importante decir que esto es un producto europeo, no anglosajón. Y por tanto no es propio, no es quien exporta sus productos culturales, además de todo lo demás. Y luego, otra cosa que puede ser, porque también hay teóricas españolas que defienden que no es una ola, o que no es la primera ola. Esto es discutible, pero yo voy a deciros lo que pienso, para eso me habéis citado aquí. Lo que dicen es que lo que se arguye para desestimar este feminismo ilustrado como la primera ola es que es un pensamiento que se produce desde las élites, que no llega más que, y brevemente, bueno, brevemente, quiero decir, de una manera muy restringida a la élite social y cultural, que no tiene una agenda digamos, ordenada y que desde luego no articula movimiento social. A mí me parece que el feminismo no se puede entender sin esta etapa. El feminismo, todo de lo que voy a hablar después, no se puede hablar sin esto, porque la grandeza del feminismo que produce la Ilustración es que lo que hace es establecer un marco teórico, sin el cual no se puede entender nada de lo que viene después. Nada de lo que viene después se puede entender sin el cómo surge, por qué surge y qué argumentos está tratando de desactivar. Fue capaz, como os digo, de establecer un marco teórico conceptual que es vigente, creo yo, en nuestros días. Pasamos así rápidamente, a ver si voy más rápido, a lo que sí se considera la primera ola del feminismo, que es el feminismo sufragista. El feminismo sufragista, el sufragismo, lo tenemos que enmarcar en un contexto histórico muy concreto, que son es el siglo XIX, a partir de los años 30 del siglo XIX, que son las revoluciones burguesas de 1830 y 1848. Estas revoluciones burguesas fueron el ataque más feroz que se produjo al poder absoluto. Fueron las que lucharon contra el absolutismo del poder. Y el resultado de estas revoluciones burguesas fue la confirmación del derecho a la libertad como un derecho básico, inalienable y absolutamente incuestionable. También a estas revoluciones burguesas se le debe el reconocimiento del derecho a la propiedad, porque la propiedad era importante, era muy importante, porque era la fórmula para alcanzar la independencia. Daos cuenta de dónde estamos. Daos cuenta de que estamos en el siglo XIX, acabamos de salir, por así decir, de una organización social estamental en la que no existen individuos, en la que quienes trabajan la tierra no la poseen, en la que nacer campesino implica no ser capaz de progresar y salir del tercer estado, del estado más bajo, del estamento más bajo. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque el marco teórico en el que se desarrolla, el marco filosófico teórico en el que se desarrolla el feminismo sufragista es una de las vertientes de la filosofía ilustrada, que es la filosofía política liberal. De hecho, esta es una de las razones por las cuales al sufragismo, a las feministas sufragistas, se las ha despreciado muchísimo. Y en este país
hace unos años al feminismo sufragista ni siquiera se le consideraba feminista, sufragista sí, pero ni siquiera se le consideraba feminismo, porque era esa producción de las burguesas. Bien, me parece a mí que es importante contextualizar, porque la filosofía política liberal, que por ejemplo se me ocurre así ahora, articula John Locke, lo que hace es reconocer como derechos inalienables la vida, la libertad, el derecho a la felicidad, ya veréis por qué esto es importante, y obviamente también la propiedad. Pero su formulación del derecho a la propiedad hay que entenderlo dependiendo de dónde viene, no en lo que desemboca, ¿vale? Esto es importante y creo que lo podemos también hablar después. Entonces, hay un texto muy importante del feminismo sufragista que sale a la luz, que se redacta en el año 1848, que es la llamada Declaración de Sentimientos, bueno, Declaración de Seneca Falls. Fijaos, que toma como modelo las declaraciones de derechos que se estaban produciendo en los nuevos estados, en las colonias que se estaban independizando. Muy concretamente, la Declaración de Sentimientos, que es un texto también que os recomiendo que leáis, y que se puede encontrar en línea, es totalmente accesible, que es brevísimo y que es también una auténtica joya. Toma como modelo la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, de 1776. El preámbulo de esa declaración lo que hace es reconocer como inalienables, como decía antes, en un texto ya, digamos, constitucional, ¿no?, que va a organizar políticamente un Estado del que van a emanar luego muchas otras leyes, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto es importante por lo que voy a deciros ahora. ¿Qué es lo que denuncia el feminismo sufragista? ¿Qué denuncian las sufragistas? Pues lo que denuncian es que hay muchísimas leyes que están vigentes en el Estado, que recogen qué es lo legal, que no son en absoluto legítimas, porque atentan contra el gran precepto de la naturaleza, lo pongo entre comillas, porque esta es una expresión textual de las sufragistas que también encontramos en Mary Wollstonecraft, por cierto, y en Olympe de Gouges, que es el de la igualdad natural de los hombres, porque las leyes, muchas de las leyes, lo que hacen es impedir el derecho de todas las personas a conseguir ser felices. Y ser felices se entiende como la realización plena de un proyecto vital. Muy particularmente, yo creo que establecer la diferencia, fijaos que os estoy hablando de un texto de 1848, mucho antes que Max Weber, y ahora busco a mis colegas filósofas y filósofos, ya se habló de la diferencia entre legal y legítimo. No todo lo legal es legítimo. Las sufragistas lo apuntaron, lo denunciaron. Una de las leyes, y esto también me parece interesante señalarlo, una de las leyes que más denuncian es la del matrimonio. El matrimonio para las mujeres del siglo XIX, las burguesas, claro, suponía su muerte civil. Suponía que en el caso de que tuvieran alguna propiedad o pudieran heredar alguna propiedad, automáticamente pasaba a ser propiedad del marido. Pasaban de ser tutoradas o dependientes del padre de la familia a ser las esposas hijas, por así decir, del esposo. El matrimonio era la muerte civil de las mujeres. Veréis por qué es importante. Denuncian también el doble código de moralidad. A ver si esto no nos suena todavía en la actualidad. Los comportamientos que son exigibles para las mujeres no tienen nada que ver con los comportamientos que se exige de los hombres. Y las mismas conductas llevadas a cabo por hombres y por mujeres no son valoradas de la misma manera, ni muchísimo menos. Son absolutamente penalizadas en las mujeres. Denunciaron todas las restricciones políticas, económicas y educativas que tenían las mujeres para poder desarrollar sus vidas. Cuando hablamos de restricciones políticas, por favor, no penséis solo en que no podían votar. Claro que no podían votar, pero es que no podían tampoco, por ejemplo, ser votadas. Es decir, no podían elegir, pero no eran elegibles. No podían pertenecer a ninguna organización política. No podían asociarse. No podían tener ningún tipo de participación en la vida política. Restricciones económicas. A ver a qué os suena esto a las mujeres más mayores de la sala y a quienes fundasteis
esta asociación. Las mujeres no tenían derecho a tener ninguna propiedad, a abrir ningún negocio, a tener ninguna cuenta bancaria. No tenían ningún derecho económico y tampoco podían acceder, bueno, no tenían derechos educativos. Quiero decir, se había empezado a conseguir el acceso a determinadas etapas educativas, primaria y secundaria, pero por ejemplo, a finales del siglo, bueno, a partir de los años 80, 90 del siglo XX, perdón, XIX, las mujeres podían acceder a determinados estudios universitarios, obviamente no a todos, ¿vale? Solo a determinados estudios. Y es muy importante que sepáis que, pudiendo acceder a esos estudios universitarios, lo que no podían era obtener el título. Cursaban los estudios, pero no se titulaban, lo cual, como podéis suponer, implicaba que no podían desempeñar una profesión. Esas eran las restricciones, bueno, muy resumidamente, a las que se enfrentaban las mujeres sufragistas. Y, por supuesto, se enfrentaban a la falacia de lo que se estaba llamando en ese momento, bueno, de lo que se estaba llamando en ese momento y de como me lo explicaron a mí cuando yo estudiaba en el instituto, el sufragio universal. El sufragio universal masculino concedía el derecho al voto a todos los hombres, a todos, independientemente de si eran analfabetos, de si tenían alguna tara psicológica, de si eran, y esto lo dicen ellas, por eso lo digo yo, de si eran viciosos, independientemente de lo que hicieran, todos los hombres podían votar. Ninguna mujer podía hacerlo, ni siquiera aquellas que habían accedido a la universidad y estaban suficientemente formadas, etcétera, etcétera, aunque no pudieran desempeñar una profesión. De acuerdo con lo que acabo de decir, denuncian esto, ¿qué vindican? Pues lo que vindican es todo un arco enorme, leed la declaración de sentimientos, ya lo veréis, de transformaciones legales. Todas las leyes que impedían la ciudadanía civil de las mujeres, que suponían un menoscabo de la dignidad y de la integridad de las mujeres, que favorecía que fueran despreciadas social y ética o moralmente por sus comportamientos, todas esas leyes tenían que ser modificadas. Vindican, como es lógico, los derechos civiles y educativos para las mujeres y vindican, como sabéis, que es el nombre con el que se conoce a este feminismo, los derechos políticos para las mujeres, el sufragio. Y tengo que decir, y creo que esto es muy importante, que de las decisiones que se adopta en esa reunión de sufragistas, esta declaración de sentimientos, el sufragio, que es la última, no es la única, ni muchísimo menos, fijaos qué programa tan amplio tenía el feminismo sufragista, fue la única que no fue aprobada por unanimidad. Esto también creo que es importante decirlo. Quiero decir también, porque me parece de justicia, que en la vindicación del sufragio tenemos que, por supuesto, hablar del movimiento teórico de las mujeres que lo pensaron, del movimiento social que, como sabéis perfectamente, porque el mundo anglosajón ya se ha encargado de formar la gran épica del feminismo que es el sufragismo, por eso hay películas. Suffragette, Ángeles de Hierro, me parece que esa es de Hollywood, ¿no? El sufragismo, si os dais cuenta, se ha convertido en un tema de cine, en un tema de películas, porque es un producto propio, por así decir. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo, o bueno, me lo parece a mí, luego me decís si os lo parece. Además de todo ese movimiento que efectivamente, socialmente consiguieron movilizar a mucha gente, hay un teórico al que me quiero referir, porque es el gran olvidado, también por supuesto dentro de la filosofía, que es John Stuart Mill. John Stuart Mill, mientras las feministas sufragistas están reuniéndose, están pensando y se están organizando, defiende en el año 1866 una enmienda en el Parlamento británico a favor del derecho al voto para las mujeres. Y a partir de ahí se abre el debate, bueno, esto es más complejo, ¿vale? Pero se presentan más enmiendas y a partir de ahí se abre el debate también dentro del ámbito político sobre el voto de las mujeres. John Stuart Mill defiende también, por ejemplo, el derecho al divorcio, la disolución del matrimonio o como mínimo la separación legal. Sobre todo, y esto de verdad leedlo, es que preparando esto, de verdad, me encanta, sé que os fiáis de mí, pero me encantaría leeros
lo que os estoy diciendo, porque es que si leéis los textos no solo es que sean mucho mejores de lo que yo estoy diciendo, es que veréis cómo está todo escrito. Todo lo que nosotras, por lo que nosotras seguimos luchando, en realidad ya está escrito. John Stuart Mill es muy conocido porque me parece que, bueno, creo que no me equivoco, en el año 1869 publica es muy conocido entre las feministas, claro, publica una obra, entre los filósofos lo es por otra cosa. Y luego también, si queréis, lo hablamos. En 1869, creo que publica una obra muy importante que se titula La esclavitud de las mujeres o el sometimiento de las mujeres. Que, por cierto, es un texto que traduce y publica por primera vez en español en España Emilia Pardo Bazán, en una iniciativa que ella adopta, que ella lleva a cabo, que se titula La Biblioteca de la Mujer. Traduce también a otro teórico del que me voy a hablar ahora, August Bebel, pero tuvo tan poco éxito que al final acabó publicando recetas de cocina. Bueno, esto va por otro lado. Pero fijaos que lo que os he puesto aquí es este texto que está editado por Ana de Miguel, el prólogo es una joya, que se titula John Stuart Mill sobre el voto y la prostitución. Porque ahí veréis los discursos de John Stuart Mill en el Parlamento, fascinante, y veréis cómo John Stuart Mill vindica en sede parlamentaria la abolición de la prostitución, con una argumentación, de una actualidad pasmosa. Y no quiero dejar de recordar, por ejemplo, a otra, hay más, no creáis que solo esta, es por abreviar, y mirad que dije que iba a ser breve, a más feministas sufragistas, pero Josephine Butler fue una mujer empeñada dentro del movimiento sufragista, empeñadísima implicadísima vitalmente en la abolición de la prostitución. Claro, yo hablo de feminismo sufragista y por eso no me gusta hablar de olas, porque es que en este momento hay figuras importantísimas que no podemos dejar de mencionar y que no son exactamente sufragistas. ¿Cómo no vamos a hablar aquí de Flora Tristán? Flora Tristán es una teórica importantísima. Ana de Miguel habla de ella, se refiere a ella como una feminista, una teórica feminista que representa el giro de clase del feminismo ilustrado. Su raíz es ilustrada, pero ella ya empieza a hablar de la proletaria como proletaria del proletario, ¿vale? Leed de Flora Tristán todo lo que queráis. No podemos dejar de mencionar tampoco, pero claro, es que me quedo cortísima, a Clara Zetkin. Y esto que digo también está pensado, Clara Zetkin, por ejemplo, defendió desde el feminismo socialista que no todas las mujeres tenemos los mismos intereses. Y lo digo aquí, y seguramente lo voy a decir después, para que quede muy claro que las feministas o que el feminismo no es blanco, burgués, heterosexual, etcétera, etcétera. Ya Clara Zetkin hablaba de que los intereses de las mujeres son diferentes y de que la cuestión de clase es decisiva, igual que la gran Alejandra Kollontai, que propone un nuevo modelo de mujer, que es la primera mujer que desempeña un cargo político como ministra en el gobierno de la Unión Soviética, que hace unos análisis sobre el amor, sobre la prostitución, sobre la sexualidad, sobre el sexo, que son fascinantes. Ayer Ana nos hablaba del feminismo, del pensamiento de los grandes teóricos marxianos, diría yo, más que marxistas, Marx y Friedrich Engels y Marx. Engels, por ejemplo, en esta obra, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ya habla de la condición de las mujeres. Él entiende, luego, claro, puede ser corregida, pero sí que explica, él está pensando en cómo emancipar a la humanidad, ¿no? Cómo conseguir una sociedad realmente justa e igualitaria, y sí tiene en cuenta a las mujeres, y esto me parece muy importante también señalarlo, aunque luego se le pueda corregir, pero creo que hay que señalarlo. Y August Bebel, por ejemplo, también tiene muy claro, fijaos, en este texto que es importantísimo, donde también habla de prostitución, de la familia, de un montón de cosas, tiene claro que la lucha por la igualdad de las mujeres tiene que ser una lucha autónoma, es una lucha específica, independiente de la lucha proletaria, como nos decía ayer Ana. Bien, si tuviéramos, por este afán que tengo yo de organizar, si tuviéramos que decir cuándo acaba esta segunda etapa del feminismo, bueno, podríamos hablar de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno,
Creo que es una buena cosa recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos recibe su nombre gracias a esta mujer que es Eleanor Roosevelt, porque esta declaración no se iba a llamar así. A ver a qué os recuerda. Esta declaración se iba a llamar la Declaración de los Derechos del Hombre. A ver a qué os recuerda. Y fue Eleanor Roosevelt la que luchó denodadamente también porque en lugar de hablar de derechos del hombre se hablara de derechos humanos. Lo rápido que estoy pasando por todo del feminismo contemporáneo. Y aquí es donde más problemas tengo. Porque claro, porque es que hablar del feminismo contemporáneo así como una etapa más es absolutamente inabarcable. Las denominadas feministas de la tercera ola, aquí por mí, y de la segunda ola, por parte de del feminismo, digamos, anglosajón, ellas mismas se consideran a sí mismas hijas de Beauvoir. Por tanto, no se puede entender el feminismo contemporáneo, el de la tercera ola, si queréis, sin hablar de Simone de Beauvoir, que no era una feminista sufragista, ni era una feminista ilustrada, pero lo era todo. Entonces, de Simone de Beauvoir, que podríamos hablar, os podéis imaginar, una barbaridad, como decía Ana, casi en cada diapositiva podríamos estar horas, días o cursos. Simone de Beauvoir hace muchísimas cosas fascinantes. Entonces, lo que quiero es reseñar una cosa que es muy importante para lo que voy a contar después y para el feminismo en general, ¿no? Una de sus grandes aportaciones fue el descubrimiento del androcentrismo. Antes María José lo comentaba en la introducción, luego voy a hablar de ello. Todas conocéis, aunque solo sea de las manifestaciones, esta frase, ¿no? Este lema: no se nace mujer, se llega a serlo. El segundo sexo de Simone de Beauvoir tiene dos partes. La primera parte, de hecho, en Origen se publicó en 2 volúmenes. La primera parte se titula, ahora ya está todo junto, este volumen de la editorial Feminismos es un tocho importante. La primera parte se titula Los hechos y los mitos, y ahí desmonta todo el saber, el psicoanálisis, el marxismo, en fin, los mitos. Y la segunda parte, que es interesantísima, se titula La experiencia vivida. También recomiendo su lectura vivísimamente, porque capítulo a capítulo habla de la prostituta, digo porque ya lo dice así, prostituta, de la madre, de la hija, de la viuda, bueno, en fin, hay que leerlo también. Y esa segunda parte empieza diciendo: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué es lo que ve después de un estudio muy, muy profundo y difícil, la verdad, que ve Simone de Beauvoir? ¿Qué ve? Ve que las mujeres hemos sido construidas, como decimos en filosofía, como alteridad, como lo otro. Nuestra identificación con la naturaleza ha servido para que las mujeres seamos lo otro de la cultura, lo otro de lo masculino, que es lo auténticamente humano. Hemos sido excluidas, por eso Simone de Beauvoir es tan potente, en mi opinión, o yo lo que sostengo es que cierra un poco el feminismo ilustrado. No sé si se acaba, pero si se tuviera que acabar, yo creo que se podría acabar con ella, porque lo que hace Simone de Beauvoir es denunciar que a las mujeres se nos ha expulsado del estatuto de humanidad. Más allá de la privación de derechos, lo que pasa es que a las mujeres no se nos ha pensado como seres humanos. Hemos sido construidas como lo otro de lo humano. Entonces, a partir de ahí, toda la cultura, todo el ámbito del saber es androcéntrica. ¿Qué significa que sea androcéntrica? Lo repito, aunque ya lo mencionaba María José. El androcentrismo es la visión que identifica, que equipara lo genéricamente humano con lo masculino. Es decir, que considera como experiencia universal de toda la humanidad solo aquello que les ocurre a los hombres, que expulsa, como os digo, incluso del estatuto de humanidad a las mujeres. Y esto tiene consecuencias importantísimas. Esto que dice, por supuesto, también quiero mencionar, sobre todo porque aquí hay gente de filosofía, que esto Simone de Beauvoir no lo formula así porque sí, lo hace desde los parámetros de la filosofía existencialista. Ella entiende que los seres humanos somos proyecto. El existencialismo también es un movimiento complejo. Hay incluso quien ha considerado que su propuesta existencialista la copia o, digamos, la asume de su pareja, que es Jean-Paul Sartre, un filósofo muy conocido, y en cambio las teóricas especialistas en Simone de Beauvoir argumentan, defienden, muy bien defendido además, que ella elabora su propia teoría existencialista desde la cual plantea todo esto que estamos diciendo, porque
Y como anécdota os diré que Simone de Beauvoir no era feminista, no nació feminista. Y a los 40 años, ante una pregunta, Sartre, dicen que Sartre le preguntó, bueno, lo cuenta ella misma, le preguntó, oye, ¿tú te has planteado si ser mujer ha tenido alguna repercusión en tu vida, en tu trayectoria? E hizo lo que hacen muchas mujeres. Yo reconozco que, aunque sea interiormente, lo hice. No, hombre, no, a mí. Y entonces empieza a pensar y le sale el segundo sexo. Tela, la influencia o la importancia que ha tenido el ser mujer en su vida individual y en el conjunto del saber y de la cultura. Vale, bueno, me enrollo mucho. Como os digo, las feministas estadounidenses de los años 60 del siglo XX no solo leen a Beauvoir, no solo la conocen perfectamente, sino que vais a ver en algunas ocasiones la aplican y por supuesto la corrigen, la matizan, se distancian de ella, pero para hacer todo esto, yo siempre digo en clase que para adherirse a una idea, para sostener una idea, para decir yo soy tal o para estar en contra, hay que conocerla muy bien. Hay que conocer, hay que saber, hay que leer para estar a favor o estar en contra de aquello que se defiende. Estas hijas de Beauvoir, de las hijas de Beauvoir, de la primera que tenemos que hablar es de Betty Friedan. Betty Friedan escribe en 1964, 1963, bueno, depende de las fuentes que manejemos, pero bueno, en estos primeros años de los 60, La mística de la feminidad. ¿Y por qué digo que es importante la fecha? Porque lo que Betty Friedan se encuentra es, y además, también otro pequeño inciso, supongo que sabéis que la mayor parte de la población del mundo enriquecido, por supuesto, porque el mundo empobrecido se tiene que preocupar de comer y de sobrevivir, la mayor parte de la población que sufre esta epidemia de la depresión del mundo enriquecido son mujeres. Quienes en mayor medida consumen ansiolíticos y antidepresivos son mujeres. Un problema que no tiene nombre, detectado en 1964, a lo mejor sigue sin tener nombre, fuera del feminismo. Y os digo que es importante hablar de Betty Friedan porque también ha sido muy despreciada porque se la enmarca dentro de lo que se conoce como el feminismo liberal. ¿Por qué? Porque la propuesta que Betty Friedan hace, lo que ella propone, claro, si ella dice, claro, es lo que os decía antes, ¿no? Denuncia, vindicación. Si ella denuncia que las mujeres están, drogadas y alcoholizadas porque no saben identificar cuál es su problema y porque su problema consiste en que no se pueden desarrollar personalmente porque profesionalmente están vetadas, ¿cuál va a ser la solución? La salida al mundo público, la incorporación de las mujeres al ámbito público, que es el ámbito donde se decide lo importante, es el ámbito de la cultura, el ámbito de la política, etcétera, etcétera. Y también tengo que decir que esto precisamente es una de las razones por las cuales a Betty Friedan se la ha criticado muchísimo, porque es verdad que Betty Friedan no hace una crítica, no aparece el concepto de patriarcado en ella, no hace una crítica al sistema capitalista, que es muy responsable de la situación también en la que viven las mujeres. Pero sinceramente, ayer en el coloquio lo planteábamos, ¿no? Ana decía, yo no me atrevo a decir que el feminismo tenga que ser anticapitalista, aunque al final te atreviste, nos atrevimos un poco todas. Yo tengo mis dudas, y sobre todo cuando me graban, porque tengo que seguir pensándolo. Yo no me atrevo, lo que sí que aseguro aquí, y aunque me graben, es que no me atrevo a decir que Betty Friedan no sea feminista. ¿Cómo no va a ser feminista? Claro que lo es, aunque sea dentro de unos parámetros del feminismo liberal. Betty Friedan, además, fue la que organizó, la que puso en marcha la NOW, la Asociación Nacional de Mujeres, que es la más antigua en Estados Unidos, que movilizó a muchísimas mujeres y que sigue vigente. Y también hay que decir que Betty Friedan, que era una mujer muy inteligente, después de La mística de la feminidad escribió otra obra que se titula La segunda fase, en la que se plantea otros problemas, porque rápidamente se dio cuenta, sobre todo cuando en los años 80 empezamos con las primeras medidas neoliberales, la etapa de Reagan y tal, ella se dio cuenta de que la salida al ámbito público no había sido la solución. No había acabado con el problema sin nombre, porque las mujeres salían al ámbito público, pero se les añadían, no solucionaban, sino que se les añadían problemas, como la doble jornada, las dificultades para promocionar en el trabajo, el suelo pegajoso, lo que hoy llamamos suelo pegajoso, techo de cristal. Betty Friedan en la segunda fase pues es ya consciente de todos esos problemas. Lo que sí que se identifica casi siempre como
el feminismo de la tercera ola es el feminismo radical, que es el feminismo de los años, es el feminismo también de los años 60, aunque Betty Friedan lo es. Vale, ¿en qué contexto se desarrolla el feminismo radical? Bueno, pues se desarrolla en el contexto en Estados Unidos, en las dos costas. Además, esto es muy complejo porque hay incluso diferencias en la costa este y en la oeste de Estados Unidos, y dentro del movimiento por los derechos civiles de los... ahí he puesto de las... de las personas afroamericanas, pero en realidad es mentira, era de los afroamericanos, en el contexto de la guerra de Vietnam, en el contexto de mayo del 68, en ese tiempo absolutamente contestatario, en el que tuvo mucha repercusión también lo que, el marco teórico, creo yo, que tuvo mucha influencia también en el hecho de que ese movimiento fuera tan contestatario. Esto es mucho más complejo y lo voy a resumir muchísimo, pero la Escuela de Frankfurt es un grupo de filósofos de corte marxista que yo creo que se puede asociar directamente con la New Left, con la nueva izquierda, porque uno de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, se le considera a veces, se le considera el fundador de esta nueva izquierda. ¿Qué es importante que sepamos así a grandes rasgos para entender todo lo demás? Que tanto la Escuela de Frankfurt como la New Left, lo que hacen, la nueva izquierda, lo que hacen es una revisión del marxismo desde el psicoanálisis. O al revés, una revisión del psicoanálisis desde el marxismo. Digamos que sus planteamientos son un freudomarxismo que lo que empieza a plantear, y esto ya veréis por qué creo yo que es relevante, es que existe en la vida personal una dimensión política. Es a la Escuela de Frankfurt y a la nueva izquierda a la que sí que se le debe empezar a plantear la política como algo que va más allá de la política institucional, digamos, de los partidos políticos. También la esfera privada está inundada, no sé si decir, está atravesada por la política. Y entonces ellos van a empezar a postular como una acción, digamos, de reacción y de cambio, el cambiar las vidas. ¿Entendéis? Yo creo que se entiende mejor ahora por qué hace el amor y no la guerra, ¿no? Por qué todos esos lemas que movilizaban a tanta gente, ¿no? A muchos movimientos sociales, consideraban que se podía cambiar, es que iba a decir reventar, lo que pasa es que es un poco bruta la palabra, ¿no? Que se podría cambiar el sistema, se podría romper con el orden establecido a través de las acciones individuales, ¿no? Y esto tiene su sentido, esto también es muy interesante si lo entendemos en el contexto del freudomarxismo. ¿Dónde surge el feminismo radical? Bueno, pues surge precisamente en los grupos estudiantiles que están que forman parte del movimiento, como os decía antes, por los derechos civiles en Estados Unidos, por la ampliación de los derechos civiles. Son grupos estudiantiles de izquierda directamente vinculados, por supuesto, con este pensamiento, y a estos grupos pertenecen nombres que seguro que os suenan, ahora os voy a poner algunos, que se empiezan a dar cuenta de que en estos grupos que están luchando por la universalización real de los derechos civiles, por la igualdad de todas las personas, las demandas feministas nunca son pertinentes. Lo que nos ocurre a las mujeres, lo que ellas como feministas dentro de esos grupos consideraban que era fundamental, también nos sonará. Bueno, eso no es el momento, eso después. Y entonces hay varias, por ejemplo Shulamit Firestone, de la que os voy a hablar ahora, que se separan de estos grupos estudiantiles y empiezan a formar grupos de autoconciencia. Os voy a dar algunos nombres. Así muy brevemente. Perdón, antes de esto quiero deciros esto, que es que quiero ir deprisa y al final, perdonadme. ¿Qué es lo que vindican o qué es lo que denuncian, por así decir, qué hacen las feministas radicales? Bueno, fijaos, herederas de Beauvoir también lo que hacen es una profundísima crítica al androcentrismo. Ellas saben perfectamente y empiezan a estudiar que toda la cultura tiene un sesgo androcéntrico, todo el saber, todo el conocimiento. Cuando digo todo el saber me refiero a todas las construcciones culturales, la filosofía, la sociología, la antropología, la arqueología, la medicina, todo tiene un sesgo androcéntrico, ha considerado como humano solo lo masculino. Y eso hay que saber identificarlo, porque si no, no hacemos nada.
Estas mujeres que están en los grupos estudiantiles manejan conceptos muy importantes y les dan un sentido feminista, manejan perfectamente el concepto de dominación. Estas feministas, y también me importa subrayarlo, son antirracistas, anticolonialistas. No son burguesas blancas que no tengan en cuenta en absoluto. De hecho, bueno, ya lo vais a ver, lo que hacen precisamente es añadir al concepto de dominación el sexo. Lo que hacen es darse cuenta de que efectivamente existe una dominación por razón de clase, por razón de raza, pero es que el sexo también es una categoría que hay que utilizar para hablar de dominación. Iba a decir crean el concepto feminista de patriarcado como un sistema de dominación. El concepto de patriarcado es antiguo, podemos hablar de él hasta en la antropología del siglo XIX, pero le dan un sentido feminista y hablan del patriarcado como un sistema de dominación. Nos explicaba ayer Ana, Kate Millett dice, el más longevo y absolutamente universal. El sexo es una clave de dominación y es algo estructural, es un sistema. Y acuñan, empiezan a hablar del concepto de género como construcción cultural del sexo. En esto no me voy a extender porque ayer Ana lo explicó fenomenal. El género es la construcción cultural que toda cultura hace, además a partir de una realidad biológica que es el sexo, y está construido para establecer una jerarquía social, política, económica, etcétera, etcétera. Y además, y esto también creo que es importantísimo subrayarlo, realizan un análisis de la sexualidad en el amplísimo y polisémico sentido de la palabra sexualidad. Sus análisis de la sexualidad les llevan a hacer una enorme crítica a la heterosexualidad obligatoria. Tampoco estas feministas son las heterosexuales, ni muchísimo menos. Y además, muy importante, al entender que el concepto de poder permea todas las relaciones personales, los centros privados, que se han considerado siempre privados, también están atravesados por poder. Empezamos a entender todas las relaciones humanas en términos de poder. Y entonces podemos hablar de violencia patriarcal. Podemos empezar a hablar de violencia sexual, de violencia, bueno, llamadlo como queráis, machista, de género, como queráis. Porque esa concepción amplia de la política que desde la New Left se había empezado a sugerir, lo que les permite a estas feministas es denunciar que lo que a las mujeres nos pasa en nuestra vida privada no es algo privado, es algo político, porque responde a una estructura jerárquica desigual e injusta. Eso es lo que significa lo personal es político. Vale, como os decía, algunos nombres, pues mirad, de Kate Millett, ¿qué os voy a decir? Kate Millett lo que hace, entre otras muchísimas cosas que también tenéis que leer, es encontrar el paralelismo entre, fijaos qué sistemas de dominación, racismo, colonialismo, patriarcado. ¿Qué hace Shulamit Firestone? Pues Firestone tiene un proyecto muy concreto que es analizar, o sea, sí, realizar un análisis materialista de la historia, como había hecho Marx y el pensamiento marxista, pero basada en el sexo. Y también me importa mucho señalar que Firestone, por supuesto Kate Millett y muchas otras mujeres, Firestone, como os digo, de las que se separan de esos grupos estudiantiles, ellas mismas se declaran anticapitalistas, antirracistas y también antisupremacía masculina, que tiene sentido. Bueno, podríamos hablar de muchas más mujeres. Sí que me importaría mencionar cómo los grupos de autoconciencia fueron muy importantes, porque estas teóricas, estos dos textos a los que me acabo de referir, Política Sexual y La Dialéctica del Sexo, son textos que salen en definitiva, son obras muy importantes, pero que salen en definitiva de estos círculos, de estos grupos de liberación y de autoconciencia, donde las mujeres iban contando sus experiencias con libertad y claro, se toparon con que es que lo personal era político. Entonces hicieron muchísimas publicaciones en revistas, además de movimientos y acción social, en revistas, en un montón de cosas, y también de ahí, como os digo, salieron estos textos. Tenemos que, bueno, hablar, fijaos, el mito del orgasmo vaginal. Quiero hablar también, o quiero mencionaros algunos otros textos. Por ejemplo, estas feministas fueron las primeras que empezaron a hablar, como os digo, de la violencia contra las mujeres, de la violencia sexual, como algo que había que poner en la agenda.
Por ejemplo, Susan Brown Miller, que es la primera de la foto, publica un libro que se titula Contra nuestra voluntad, que ya no sé si está publicado, está traducido en español. Fijaos que lo que hace es analizar la violación desde sus consecuencias sociales y la describe como un arma de guerra. La violación es un instrumento potentísimo contra todas las mujeres. La atrocidad que sufre una mujer la sufre, por supuestísimo, en primera persona, no voy a decir yo que las demás igual, pero tiene una función aleccionadora. Y eso es interesantísimo. Y después también quiero mencionar, he puesto aquí algunos nombres, porque hablamos de las feministas radicales, pero el feminismo radical de Estados Unidos también se exporta, y también sale. Entonces, en Francia, por ejemplo, hay algunas feministas materialistas bastante interesantes, como por ejemplo Colette Guillaumin, que habla del sexo. Este libro se titula Sexo, raza y práctica de poder, en el que, bueno, como veis, lo que hace es establecer paralelismo, bueno, como veis por el título, establecer el paralelismo entre racismo y sexismo. O, por ejemplo, quiero hablaros de Christine Delphi, que es una feminista materialista que empieza a hablar de las mujeres como clase social. Porque existe en estas feministas un esfuerzo teórico que creo que también es muy reseñable por escribir textos importantes, digamos, textos sólidos. Y al feminismo, desde la izquierda, se le criticaba de que no era científico, de que, bueno, pues de que no tenía una estructura de pensamiento, ¿no? El materialismo ya sabemos que es... Bueno, entonces, Christine Delphi, pretendiendo darle una base económica a su planteamiento feminista, habla de las mujeres como una clase económica, ¿vale? De las mujeres como una clase económica. Bueno, quiero deciros también que esta feminista, Christine Delphi, influye mucho en una de las feministas españolas que también está siendo muy despreciada en la actualidad, que es una feminista materialista radical, que es Lidia Falcón. Lidia Falcón, en la Razón Feminista, que es otra obra muy grande de dos volúmenes y muy importante, elabora toda una teoría sobre la mujer como clase social, como clase económica, ¿vale? Vale, más textos, vale. ¿Por qué decía yo que tenía problemas con el feminismo contemporáneo? Porque, claro, ¿cómo vamos a englobar al feminismo a partir de los años 60 en una categoría? Porque es que desde el feminismo radical, como os digo, en algunas ocasiones como corolario, en otras ocasiones como corrección, en otras ocasiones como incluso negación, como distanciamiento, surgen un montón de planteamientos. El feminismo lesbiano, el feminismo cultural, el feminismo materialista, el feminismo socialista estadounidense, que hace un análisis, a mí me parece, a mí por lo menos para mi vida personal me ha servido mucho, sobre las relaciones entre capitalismo y patriarcado. El feminismo de la diferencia. Victoria Sendón de León, que es otra filósofa española, se reclama a sí misma también hija de Beauvoir y considera que el feminismo de la diferencia se separa del feminismo radical. El feminismo de la diferencia, el pensamiento sexual de la diferencia, del que también podríamos hablar mucho, bueno, de todos, como os podéis suponer, también tenemos que situarlo después del feminismo radical. Y también el ecofeminismo, que lo que hace, y esto me parece muy importante, es ser consciente de que el momento en el que vivimos, que es de una crisis ecológica y social galopante, las consecuencias de esa crisis, que también es una crisis de democracia, las padecemos fundamentalmente las mujeres. La fusión entre ecología y feminismo es posible, os lo aseguro. Vale. ¿Qué le debemos al feminismo radical? Pues claro, os podéis imaginar, le debemos la vindicación de la libertad sexual a partir de su crítica a la heterosexualidad obligatoria. Y cuando digo le debemos, no se lo debemos las mujeres. Esto en particular se lo debe toda sociedad, toda la humanidad. Le debemos los derechos sexuales y reproductivos, al menos que se haya podido hablar de ellos. Y tengo que decir también, y recordar una precisión que hace siempre Amelia Valcárcel, que la agenda feminista no está abierta por la misma página en todos los lugares del mundo. Hay muchos lugares del mundo que están en la primera ola de la que yo hablé todavía. No vamos a hablar de ello. ¿Qué le debemos? Pues le debemos incluir en la agenda feminista, en la agenda política, porque ahora ya parece que al menos se incluye en el programa, luego otra cosa es lo que se haga, la violencia patriarcal. Y al feminismo, desde su análisis de la sexualidad, desde sus planteamientos teóricos, le debemos la vindicación de la abolición de la prostitución y la crítica y la propuesta de vindicación de la pornografía. Ojalá algún día podamos decir que al feminismo le debemos la abolición de la prostitución y la abolición de la pornografía dominante o de la pornografía. Bueno,
Tras este breve recorrido, voy a deciros lo que creo que es en realidad más importante, después de todo este rollo que os meto. Mirad, conocer la genealogía feminista es tanto como entender las razones por las cuales las mujeres hemos sido inferiorizadas, subordinadas, oprimidas y explotadas. Conocer la genealogía, conocer la historia del feminismo es entender por qué las mujeres somos la mitad de la humanidad, iba a decir olvidada. Es que no somos olvidadas, somos inferiorizadas, subordinadas, oprimidas y explotadas. Y una vez que conocemos las razones por las cuales hemos vivido y vivimos todavía en estas condiciones, en esta situación, es cuando se puede articular una lucha con sentido y una lucha eficaz. Entonces, a mí se me ocurren muchas razones por las cuales conocer y difundir la genealogía feminista. Claro, es que digo conocer y me duele un poco, porque yo creo que las feministas la conocemos. Vamos a decir difundir, es decir, hacer que la sociedad conozca la genealogía feminista. ¿Por qué me parece a mí importante hacer que la sociedad conozca de verdad la genealogía feminista? Se me ocurren bastantes razones. Seguramente en el coloquio me dais alguna más o concluimos alguna más que se puede añadir, desde luego. La primera, porque legitima al propio feminismo. ¿Os acordáis que empezaba diciendo, os habéis planteado qué otro movimiento que haya luchado por la emancipación de la mitad de la humanidad, es decir, de la humanidad, tiene que estar permanentemente recordando qué es y por qué existe? De esto las feministas sabemos muchísimo, y yo creo que por eso cada vez menos salimos de los círculos feministas, porque fuera del círculo feminista tienes que estar continuamente explicando qué es ser feminista, por qué es necesario ser feminista. Claro, eso es una tarea, como veis, de 300 años, es muy larga y es muy duro. Y viniendo para acá, os contaba, se me ha ocurrido una anécdota que os voy a contar, porque estoy segura de que las feministas la vais a reconocer. No me preguntéis por qué, ni dónde, ni cómo, porque no os lo voy a contar, pero vi hace poco, esta semana, con esta charla que tengo en la cabeza, esta intervención todo el rato, vi a un hombre de un partido político, y esto sí os lo voy a decir, de Ciudadanos, que ya no está, que decía, hombre, es que el feminismo ya ha conseguido su objetivo, ya vivimos en una sociedad igualitaria. Por supuesto lo entrevistaba una mujer, ya vivimos en una sociedad igualitaria, es que el feminismo ya no tiene razón de ser. Bueno, yo lo digo así, él lo dijo todavía como más ofensivo, ¿no? Ya no tiene razón de ser, tal. Bueno, salvo algunas cosas, ¿no? Como decía el otro, salvo algunas cosas, porque claro, lo de la violencia contra las mujeres y tal, claro, porque, fijaos, lo de la violencia contra las mujeres, vaya, pero no se entiende que la violencia contra las mujeres es una manifestación, la punta del iceberg de todo lo demás. Entonces, que la gente sepa lo que es el feminismo nos ayuda a no tener que volver a nacer con cada generación de feministas. Las feministas jóvenes desprecian a las feministas, bueno, me incluyo, aunque yo creo que soy joven todavía, a las clásicas, las hegemónicas, eso en el mejor de los casos, porque si no ya son las viejas. Pero vamos a ver, para ser feminista, y esto espero que no siente mal a nadie, hay que leer mucho y hay que saber mucho. Yo me puedo declarar lo que me dé la gana, pero a lo mejor no lo soy. Cabe esa posibilidad. Otra razón por la cual creo yo que conocer la genealogía es importante, porque el feminismo es un universalismo. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entendamos así muy fácilmente, el universalismo es lo contrario del relativismo. El universalismo lo que hace es plantear que hay algunos valores y algunos principios que son y tienen que ser universales, es decir, que tienen que afectar a todas las personas. ¿Por qué? Porque son comunes. Cuando un colectivo demanda la igualdad, lo hace en función de los rasgos que le unen. Y son precisamente esos rasgos que le unen lo que permite articular la demanda. La perspectiva universalista es la única que nos permite establecer los fundamentos éticos y políticos más básicos para organizar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones vitales y la sociedad de una manera racional.
Y me interesa mucho subrayar, y es que encima me pongo así y seguro que aquí estáis todos de acuerdo conmigo, porque este es otro de los ataques, que la perspectiva universalista no es homogeneizadora, no es uniformizadora, no es que no tenga en cuenta la diferencia en absoluto. El reconocer que las mujeres somos seres humanos no atenta contra la identidad particular y concreta y contra las condiciones específicas de cada individuo, de cada persona, de cada mujer, en absoluto. Solo desde la igualdad como un principio universal se puede reclamar el derecho a la diferencia y la atención a la diversidad. No hay otro camino que el universalismo. Es que el feminismo es un universalismo. También voy a ser más breve. Conocer la genealogía feminista nos permite entender cuál es el pensamiento que se ha articulado para subordinarnos, para oprimirnos y para explotarnos. Y el pensamiento patriarcal lo que ha hecho es heterodesignarnos, ¿no? Lo que digo siempre yo de heterodesignación como esencia. Nos ha construido, lo decía Simone de Beauvoir también y lo dicen las teóricas a las que tanto admiro. Celia Amorós dice, a las mujeres nos han heterodesignado, es decir, nos han designado desde fuera como las idénticas. Han construido una esencia de mujer, un ser mujer. ¿En qué consiste ser mujer? La esencia es lo contrario de ser individuos. Las mujeres tenemos todavía que luchar por la individualidad, porque se nos reconozca como individuos concretos, no como formando parte de un todo, de una esencia que compartimos todas independientemente de las características particulares. Y para por si acaso no queda claro esto, voy a poner un ejemplo, perdonadme, pero es que creo que quiero que quede muy claro. ¿Cómo podemos saber que las mujeres todavía no hemos conquistado la individualidad? Porque cualquiera de las que estamos aquí sabemos perfectamente que podemos ser víctima de una agresión sexual por la calle si estamos donde no debemos y cuando no debemos. Cualquiera de nosotras. Da igual que seamos fulanita, menganita, alta, rubia, morena, de 21, de 37 o de incluso mucha más edad. Cualquiera de nosotras es susceptible de sufrir una agresión, porque no somos sujetas, mejor dicho, no somos individuas, formamos parte de una esencia. Y yo creo que si conseguimos que las mujeres sean auténticos individuos, podemos establecer entre nosotras otros lazos. Unos lazos de auténtica solidaridad. Y esto también me parece muy importante subrayarlo, porque la relación de solidaridad se da entre iguales. Y nosotras entre nosotras no nos vemos muchas veces como iguales. Si las mujeres, si todas las mujeres del mundo supieran la historia de las mujeres y la historia del feminismo, entenderían que formamos parte de un grupo de personas inferiorizadas, subordinadas, oprimidas, explotadas y víctimas potenciales o reales de cualquier tipo de atrocidad, dependiendo de la sociedad en la que vivamos. Si se conociera, entenderíamos que formamos parte de un grupo. Y a mí esto me parece importantísimo, establecer lazos de solidaridad auténtica, porque creo que condensan bastante, en muy pocas palabras, mucho pensamiento. Y me gusta, lo habréis visto en mucho, y lo veréis en manifestaciones, incluso algunas lo habréis llevado, sin feminismo no hay democracia. Y es que efectivamente, sin feminismo no hay democracia. Todas las feministas han sido demócratas. Todas las feministas han asumido como paradigma estructural del Estado la democracia. Es más, si os paráis a pensar, y vuelvo al principio, el feminismo, el planteamiento, la teoría, el pensamiento feminista surge, en definitiva, cuando empieza a instaurarse, aunque sea de una manera incipiente, la lógica democrática. Cuando podemos empezar a hablar de preceptos como que todos los seres humanos, bueno, todos los hombres son iguales, es cuando las mujeres empiezan a decir, ah, yo también. Sin feminismo no hay democracia. Y el feminismo es una exigencia de la democracia. Y tiene que seguir siendo, tenemos que seguir gritándolo, porque la desigualdad entre los sexos es un déficit democrático, absolutamente inadmisible en el tiempo en el que estamos. Individualmente, a mí personalmente, y por eso lo digo aquí, entre amigas y amigos, a mí el feminismo me ayuda a vivir. Esto os lo he dicho muchas veces. A mí me ayuda a vivir, individualmente nos ayuda a vivir y nos ayuda a tener una vida mejor. Buena he puesto ahí, bueno, aspirar a una vida buena, a tener una vida mejor. Y creo que os lo voy a explicar con otra anécdota
que seguro que identificáis. Hoy mismo una mujer muy querida para mí, me cuenta: llevo 2 horas en una reunión yo sola con 10 hombres, me han dejado hablar al final, y cuando, obviamente, después de 2 horas, hora y 3/4 de charla, pues no me hacían ni caso, he dado todo lo, les he puesto, y es que no me han ni escuchado. Interpretar esas situaciones como consecuencia de un sistema, de una estructura que es injusta, ayuda a vivir. Entender que no eres tú la que lo has hecho mal, que no eres tú la que no sabes hablar en público, la que eres tímida, la que... No, es que eres tú la que no eres escuchada. Quien lo hace mal no eres tú, es la otra persona. La conciencia crítica que despierta el feminismo nos hace vivir mejor, nos hace ser conscientes de que las situaciones que vivimos las vivimos como consecuencia de una estructura que es injusta. No voy a contaros, quienes vimos el documental El patriarcado nocivo, no voy a contaros a las mujeres que son víctimas de violencia dentro de la pareja, o de violencia, de las múltiples violencias machistas, o para una mujer que consigue salir del sistema prostitucional. No voy a contaros lo que representa darte cuenta de que no te merecías que te trataran así, que te violentaran, que te agredieran, que te humillaran. Puede ser que sea doloroso al principio adquirir conciencia feminista. Yo siempre digo también que hacerte feminista es un poco doloroso, porque claro, es deshacerte enterita, es quitarte la piel entera, de cabo a rabo, repensar todo lo que has aprendido, y aprender. Que yo cuando acabé la carrera dije: madre mía, pero si es que esto es mucho más que mis años de carrera. Replantearte tus relaciones personales, incluidas aquellas con las personas a las que más estimas de tu familia. Replantearte toda tu vida, es muy doloroso, pero una vez que adquieres esa conciencia y que eres capaz de ver por qué te pasan las cosas que te pasan, es un alivio. Y de verdad te puedes plantear un proyecto vital que realmente te realice. Y como dice otra mujer muy querida en mi vida, quienes seáis listas ya os podéis imaginar de quién estoy hablando, es que es verdad, tener conciencia feminista, o sea, es mejor saberlo y darte cuenta, porque así evitas decir idioteces, me vais a perdonar, como si la vida te da limones, haz limonada, por ejemplo, ¿no? O, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? O, si tú quieres, puedes. Tú plantéate lo que quieras, sueña lo que quieras, que lo vas a conseguir. No, perdona. Lo que a mí me impide ser lo que quiero ser, no soy yo. Ni tengo que revisar mis emociones ni mis planteamientos. Es una estructura social que es injusta y que tengo que cambiar. Porque, por lo menos, ya que yo vivo esto, que las que vienen puedan vivirlo mejor. Porque yo vivo así, porque muchas de las que estáis aquí y las que no están aquí en mi casa, mi madre, mi abuela y mis ancestras, han permitido que yo esté aquí. Y eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Me enrollo un montón. Y por último, con esto ya sí, termino. En el momento en el que estamos, madre mía, en el momento en el que estamos, me parece que conocer, difundir, explicar a todo el mundo la historia del feminismo nos va a mantener, nos va a ayudar a no confundirnos, a no irnos por líneas erráticas, a mantener una línea clara y distinta, a mantener la coherencia del pensamiento, a identificar nuevas formas de explotación sexual que lo son, por más que se presenten bajo la forma neoliberal del consentimiento. El feminismo ha sido siempre abolicionista, siempre. El feminismo ha sido crítico con la pornografía y ha propuesto abolir la pornografía. El feminismo ha tenido todas sus vindicaciones muy claras, porque están fundamentadas en una denuncia muy observada y muy pensada, muy razonada. Conocer la historia del feminismo nos ayuda a no confundir el culo con las témporas, permitidme la expresión, a saber qué es el feminismo y qué no lo es. Y quiero también pedir disculpas, porque no soy yo, está claro, la que tenga que repartir carnés de feminismos, por supuesto, que es una cosa que a mí me han dicho.
Ya estáis las feministas diciendo lo que es ser feminista y lo que no lo es. Bueno, es que el feminismo es un pensamiento que tiene, y una acción que tiene una trayectoria de más de 3 siglos y que es lo que es y no es lo que no es. Y no hay más. Lo que es, es. Este es también un guiño para mis colegas filósofos. Y lo que no es, no es. Un principio de identidad basiquísimo de un señor que se llamaba Parménides de Lea hace mucho tiempo, que se le pueden poner muchas pegas, pero para lo que aquí me importa lo utilizo. El feminismo es lo que es, y lo que no es feminismo es que no es feminismo. De manera que conocer, difundir, asumir la historia del feminismo nos ayuda a mantener la coherencia y la solidez en el pensamiento, en el discurso, y a plantearse una práctica, una praxis, una acción eficaz. Y por último, conocer la genealogía del feminismo es un acto de justicia, porque hay que reparar la amputación de las vindicaciones que han permitido que nosotras hoy, nosotras todas, estemos aquí. Es un acto de justicia. Nos va a ayudar a entender mucho mejor qué es la humanidad, cuál ha sido su historia y, creo yo, a construir un futuro un poquito mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, menuda paciencia. Y estamos encantadas de escucharte, de oír todo lo que nos has dicho. Bueno, como soy súper pesada, se me ha olvidado deciros una cosina que era del principio. Pero todo lo que yo digo, obviamente, lo he estudiado y lo he aprendido, no creáis que... Os recomiendo estos 3 volúmenes, que es Teoría Feminista, 3 volúmenes de historia de teoría feminista. El primero es de la Ilustración a la globalización, el segundo de la Ilustración... de la Ilustración a la globalización, porque son los 3 volúmenes, ¿vale? Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización son 3 volúmenes editados. También hay aportaciones suyas. Abrimos las intervenciones. Olga. Bueno, muchas gracias, Marta, y todo lo que dices, como siempre, pues nos ayuda y nos resarce. Pero yo quería, no voy a hablar de Poulain de la Barre, porque ya lo he hablado contigo. Ya lo hablamos otro día, ¿vale? Pero cuando se nombran, sobre todo, o por lo menos la mitad, en los primeros tiempos de las reivindicaciones más sistemáticas y, por lo tanto, dentro del movimiento feminista, a tantos hombres como a mujeres, o incluso más hombres, sin quitarles ningún mérito y sin decir que no hayan existido, yo creo que hay que hacer notar que por qué en estas últimas etapas y olas figura mucha menos proporción de hombres entre las feministas. ¿Es que son menos feministas en general? Yo no lo creo. Yo pienso que es que en las primeras etapas las mujeres no tenían voz pública, mucho menos que ahora. Y, por ejemplo, Stuart Mill trabajó con su esposa, que si no recuerdo mal se llamaba Harriet Taylor. Trabajó con su esposa y de hecho hay textos que se sabe que son de su esposa. Y luego, claro, hay otra cuestión. A ella no se la nombra en general y sin embargo habría que nombrarla junto a él. Hay otra cuestión y es que en esa época él podía ir al Parlamento, pero Harriet Taylor no, ninguna mujer podía. Entonces, claro, ¿cómo no van? Ellos son no solo transmisores de sus propias ideas, sino de las ideas de las feministas a las que escuchan. Eso es meritorio, porque solo ellos podían plantearlo públicamente. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta para no hacerse una idea de que es que fueron los que impulsaron, por supuesto, cooperaron, pero porque había mujeres al lado y detrás a las que no se veía y las que no tenían ninguna posibilidad de llevarlo a los parlamentos, tenían que ser ellos. Nada más eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, me encanta que me hagas esta pregunta
porque así aprovecho para decir una de esas cosas que tengo ahí y que no había dicho. Tu análisis es exacto y preciso y brillante como siempre. Efectivamente, John Stuart Mill era el que podía defender el sufragio en sede parlamentaria porque era el que estaba en el Parlamento. Eso es verdad. Y también tengo que decir que John Stuart Mill lo que hizo fue articular peticiones del movimiento sufragista. El movimiento estaba en la calle y, de hecho, lo que presentó fue una enmienda firmada, la primera por 1000 no sé cuántas mujeres, la segunda por no sé cuántas y la tercera por 20 y pico mil hombres y mujeres. Sin embargo, quiero decir esto. ¿Por qué yo concretamente nombro a Poulain de Labarre, a John Stuart Mill y he mencionado a Condorcet, por ejemplo, y a D'Alembert? Pues mira, y esto los de filosofía me vais a entender bien. Lo quiero nombrar porque mi deformación profesional es la filosofía. Y a mí, de John Stuart Mill, jamás nadie me habló de estos textos, porque efectivamente hay muchos que se le atribuyen a él y que son de la que luego fue su esposa. Pero estos dos textos a los que me he referido, su discurso en el Parlamento en contra o para frenar la legalización de la prostitución, que es cuando defiende la abolición de la prostitución, y el texto al que me he referido, la sujeción de las mujeres, se sabe que son textos de él. Hay otras cosas que, bueno, pueden ser colaboradas, pero estos dos se sabe que son de él. ¿Por qué digo yo por qué insisto yo en Mill? Primero, porque es un feminista incuestionable y porque a mí, en todos mis años de carrera, jamás nadie me habló de otra cosa que no fuera su texto sobre la libertad. Nadie. Nunca. Cuando resulta que probablemente su pensamiento acerca de John Stuart Mill es un filósofo liberal, utilitarista, sus planteamientos en torno a la felicidad tienen mucho que ver con lo que escribe sobre la sujeción de las mujeres. Además de que me parece una argumentación absolutamente brillante. John Stuart Mill escribe, entre otras cosas, ¿cómo puede ser que en este tiempo, os estoy hablando de 1869, ¿cómo puede ser que en este tiempo en el que ya se ha abolido hasta la esclavitud de los negros, sigamos con una esclavitud en esta sociedad? Porque las mujeres son esclavas, las esposas son las esclavas, y los maridos, los esposos son los amos. Dice unas cosas absolutamente fascinantes, que me parece que hay que reseñar. Y también por otra razón, porque eso a John Stuart Mill le ha pasado factura. John Stuart Mill no ha pasado a la historia como otros filósofos por eso. Fue vituperado, vilipendiado, humillado por defender a las mujeres. Y esto me parece que también, me parece que es importante. Fue ridiculizado, fue lo que os podáis imaginar. Y olvidado. De la misma manera que yo, en mis años de carrera, y tuvimos algunos buenos profesores, ¿verdad? Que tengo habidos excompañeros de carrera y ahora compañeros de profesión. Ninguno de mis profesores me hablaron de Poulain de Labarre, que vale que hablaba es verdad que hablaba de la inferioridad de las mujeres, pero es que su argumentación filosófica es chapó. A partir del razonamiento, es que eso es metafísica pura. Estáis pensando los dos en la misma persona que yo. Eso es metafísica pura, aparte de ser ética y política. Su fundamentación filosófica, a partir de una idea de Descartes, del pienso luego existo de Descartes, de por qué no se puede justificar la desigualdad de las mujeres, es una argumentación filosófica que debería ser plasmada. Lo que nos hace existir realmente es el actuar y no el pensar o no el dudar. Fijaos, no me voy a poner en esto, ¿vale? Pero hay una argumentación filosófica potentísima que a mí nadie nunca me explicó, Olga. Y estoy enfadadísima, como ves, sigo enfadadísima. ¿Por qué hablo de Condorcet o de D'Alembert? Porque cuando nos explican yo no sé qué se hace en las facultades de historia, pero cuando nos explican la Revolución Francesa, te hablan de los enciclopedistas, ¿no? Y dice, y D'Alembert, y hacen tal y entran no sé qué. Condorcet elabora un proyecto de ciudadanía para las mujeres, además de desmontar uno por uno, igual que D'Alembert, los puntos en los que Rousseau fundamenta su argumento para defender que las mujeres somos inferiores. También tengo que decir que cuando los filósofos grandes piensan a las mujeres tampoco nos lo cuentan. Porque a mí nadie nunca en la carrera me habló del libro quinto, del Emilio, por ejemplo, ni de lo que Kant decía de las mujeres, porque como es menor, como lo que nos afecta a nosotras no importa. Tampoco nadie me habló de un contemporáneo de Kant, que se llama Theodor von Hippel, que elaboró también una propuesta sobre el mejoramiento, literal, bueno, no es el título literal, pero incluye estas palabras, sobre el mejoramiento civil de las mujeres, filosóficamente fundamentado, y nadie me habló de por eso, y a lo mejor debería explicarlo, por eso yo también hablo de los hombres que han aportado
al feminismo. Efectivamente, en lo que estás diciendo no puedo no estar de acuerdo porque es así. Ellos tenían el acceso a la educación y tenían la plataforma desde la que hablar. Pero es que también quiero quiero quejarme un poco, ¿no? Y también vindicar que aquellos hombres que han osado pensar y defender públicamente y en sus tratados que las mujeres somos iguales, también han sido maltratados. No de la misma manera. No voy a comparar. No de la misma manera, por supuesto. ¿Entendéis lo que digo, no? No quiero, ponernos en el mismo lugar, pero... Es que me quedo así. Dime, Gloria. Seguimos con el tema de la educación. ¿Cómo tú que te dedicas a la enseñanza y estamos hablando de integrar la igualdad entre hombres y mujeres para conseguir el objetivo feminista por excelencia, ¿qué pasa con la educación en este momento? Bueno, si me preguntas desde el feminismo podemos hablar mucho, pero si me preguntas en general ya no acabamos, porque la educación en este país es tremenda. Bueno, vamos a ver. La educación en igualdad. Bueno, y seguro que sabéis que hay muchos proyectos y muchas intenciones, muy bien intencionadas, por cierto, que hablamos de coeducación. Mi opinión es que son, en el mejor de los casos, cuando existe algo, son meros parches que ponemos en práctica. Yo soy muy crítica con esto, pero esto lo comentamos luego. Le ponemos en práctica las dos o tres que tenemos, iba a decir inquietudes feministas, sí, que somos feministas, y nada más. Porque está clarísimo, y yo creo que las alumnas y alumnos que todavía estáis estudiando en cualquier nivel, estaréis de acuerdo conmigo en que el feminismo, la historia del feminismo, que quienes explican la Revolución Francesa no hablen de Olympe de Gouges, es que estamos mintiendo a nuestro alumnado. Y es que a día de hoy no se explica Olympe de Gouges, salvo que, por poneros este ejemplo, salvo que la profesora tenga a bien decir, había esta, porque luego esta es otra cosa. Bueno, me da para mucho, esta es otra cosa. Ahora, cierto revuelo, yo como hablo desde la filosofía, porque en filosofía, por primera vez en el programa de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato, vamos a tener que incorporar a filósofas. Bueno, en fin, yo ya hay foros en los que ni entro, porque es que el sufrimiento hay que dosificarlo para poder vivir. No entro. Por ser mujer. Bueno, es que Hannah Arendt no era feminista ni era nada, y es una filósofa, de hecho, como la copa de un pino. Y ha estado expulsada del canon por ser mujer, ¿no? Los de filosofía, los y las, porque ser mujer no te hace ser feminista. Pues ahora tengo que estudiar a Hipatia, ¿qué dijo? ¿Quién es? Y ahora, pues, ¿sabes? Es que hay mucha historia detrás que hay que aprender. Y el ser feminista, o no eres más feminista, o no te conviertes en feminista por empezar a explicar mujeres en el temario, ni siquiera por decir, por cierto, ¿sabéis que después de 1789 hubo una señora que murió guillotinada, que esta anecdotilla cuenta así, ¿sabes? Como que es así morbosa y esto como que cala, que en 1791 murió guillotinada porque publicó, fue guillotinada en el 93, en el 91 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y ya está. Ya he cumplido, ya me quedo a gusto. Ya he cumplido con mi papel de coeducadora. Bueno, entonces, ya también sabéis, que me conocéis bastante, pues que soy muy crítica con eso de que la educación es el futuro, hay que educar, y mientras tanto, ¿qué? Porque yo tengo esta vida, tengo que esperar a que no sé, a una revolución en el conocimiento, ¿qué? Entonces me pongo demasiado expeditiva, me voy a callar. No sé si te he respondido o me he ido por las ramas. Marta,
Muchas gracias, como siempre, por todo lo que nos enseñas y por tu entusiasmo al contarnos las cosas, que nos activa y nos encanta siempre escucharte. Yo quería preguntarte, a lo largo de todo este recorrido que has hecho, ¿qué papel desempeña la posmodernidad? Si podemos establecer entre posmodernidad y feminismo algún tipo de relación. Me encanta esta pregunta. Pero me encanta. Muchísimas gracias, Miriam. Voy a intentar ser breve. Ayer Ana nos hablaba de alianzas ruinosas, de matrimonios desgraciados entre marxismo y feminismo, y ella proponía un divorcio amistoso, ¿no? Bueno, pues yo voy a proponer una ruptura poco amistosa y voy a intentar explicar por qué. Mirad, para empezar, lo primero que yo quisiera decir es que la posmodernidad es una cosa muy difícil de entender, mucho de entender, y también de definir, de acotar, porque, bueno, no sé si yo, así tan profesorina que soy, como os digo, yo qué sé, si tuviéramos que empezar a hablar, ¿y cuándo se sitúa la posmodernidad? Pues sí, bebe de Nietzsche, un filósofo del 19, bueno, la posmodernidad es posmoderna ella en sí misma, es decir, es extraordinariamente diversa. Es, bueno, en fin, es un movimiento literario, es filosófico. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco qué es lo importante de la posmodernidad bueno, por poder hablar de ella, tendríamos que decir que lo que viene a decir la posmodernidad es que se llama postmodernidad porque lo que pretende es superar a la modernidad. Rechaza por completo la edad moderna, todo lo que yo os he contado del sujeto, y muy particularmente a la ilustración. Rechaza el proyecto ilustrado de emancipación y tal. ¿Por qué? No lo hacen porque sí, quiero decir, es una argumentación, a mí me parece muy potente en muchas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hombre que pensaron los ilustrados es, voy a resumirlo muchísimo, un hombre que es como universal y que es abstracto, que no es un hombre situado, ¿no? Entonces, no se puede explicar a ninguna persona, a ningún ser humano fuera del contexto. Aquí os digo que estoy simplificando hasta el punto incluso de ser imprecisa, ¿no? Pero el lenguaje que hablamos, el discurso que pronunciamos, el contexto sociohistórico en el que nos desarrollamos, es, digamos, lo que nos constituye, ¿no? Como personas. Bien, y eso yo creo que es verdad. Es verdad, quiero decir, es cierto que no podemos universalizar hasta el punto de efectivamente homogeneizar, no podemos universalizar hasta el punto de olvidarnos de las cualidades, de las características concretas, de las situaciones particulares en las que se desarrollan las vidas, estoy totalmente de acuerdo. Pero de lo que se olvida la posmodernidad es de que esa crítica, quien primero la hizo fue el feminismo. Y eso es otra injusticia. Porque las primeras que dijeron, oye, que ese hombre que estáis escribiendo, el hombre de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está excluyendo a la mitad de la humanidad, eso lo dijo el feminismo. El feminismo es la primera gran crítica de la modernidad. Y esto nunca jamás me cansaré de repetirlo. Porque, y además, crítica de la modernidad tiene dos sentidos. La modernidad es el objeto de la crítica. El feminismo contemporáneo a los ideales ilustrados está diciendo, que os estáis olvidando de la mitad de personas que conformamos la humanidad, que es una particularidad, pero entonces ya no es universal. Eso en primer lugar. Y otra cosa muy importante, o por lo menos a mí desde el punto de vista teórico, ya lo podemos hablar a lo mejor los de filosofía con más detalle, es que esa crítica se realiza desde la modernidad. No hace falta cargártela, no hace falta renunciar ni abdicar de la ilustración y de todos sus presupuestos y postulados para hacer una crítica. Entonces, ¿qué me parece a mí de la posmodernidad? Me parece que, sinceramente, claro, es que esto lo digo también con reservas, porque a mí leerlo pues me puede parecer más o menos fácil o difícil, y hay textos con los que yo, aquí en mi cabeza de filósofa o de aprendí de filosofía, bueno, de profe de filosofía, pues ahí como textos me parece que están bien, pero me parece que yo es que soy, no lo sé, cuando las consecuencias que tiene son las que son, ya es que ya no puedo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, o una de las consecuencias que a mí me parecen peligrosísimas de la posmodernidad? Que es que caemos en un relativismo. Porque claro, si al final lo que hay que tener en cuenta son solo las circunstancias particulares, jolín, es que cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene sus circunstancias particulares. ¿Cómo articulamos la vida en común así? ¿Cómo?
nos organizamos para vivir en sociedades además tan complejas como la nuestra? ¿Tendría que haber una ley para cada individuo? ¿O cómo es esto? ¿Me vais entendiendo también, no? Lo que digo. Entonces, la posmodernidad, desde el punto de vista filosófico teórico, tiene, en mi opinión, bueno, aportaciones que son muy interesantes para la discusión, ¿sabes? Para el quehacer estrictamente teórico, filosófico, pero me parece que tiene consecuencias muy sospechosas en general, para todo movimiento emancipador. Iba a decir para las mujeres, pero en general para todo movimiento emancipador. Porque el relativismo desactiva la lucha por la emancipación. Y la posmodernidad, creo yo, además, y creo que, bueno, esto también está muy dicho y muy pensado, pero creo que al final el tiempo nos acabará dando la razón. Jolín, encaja perfecto. Fijaos que estoy planteando todo el rato el marco histórico y el marco teórico, ¿no? Y digo, pues la crisis de la sociedad estamental, jolín, pues encaja muy bien con el marco de la filosofía moderna, ¿no? O el contexto de la lucha, o de la filosofía liberal, desemboca en la lucha contra la esclavitud de los negros, ¿no? Pues a lo mejor posmodernidad y neoliberalismo. No sé si te he respondido, Miriam. Perdona un segundo, Manuel, es que quiero decir una cosa, perdóname, gracias. Por cierto, eso desde los círculos posmodernos y no feministas, se les llena la boca con Foucault, Michel Foucault, otro pensador francés. Es que ya Foucault dijo que el poder... perdonad que me emociono. Ya Foucault dijo que el poder invade todas las relaciones. ¿Qué os acabo de contar de las feministas radicales? Que Foucault es un pensador posterior. Es que las feministas radicales ya dijeron que el poder, que la política, invade todas nuestras relaciones personales. Fijaos cuánto avanzaríamos si supiéramos historia del feminismo. Perdóname, Manuel, Perdóname. Muchas gracias. Quiero agradeceros a quienes habéis organizado esta escuela feminista, y a las ponentes, a Ana, que antes también la he felicitado, y a ti, a Marta, porque realmente esto creo que es muy necesario. Yo no comparto contigo lo de que la educación, y ahora que no, ahora más educación, más democracia, más participación. Y un ejemplo de que más educación es esta escuela, ¿no? Que me gustaría que hubiera más hombres aquí. Y también conecto con lo que decía Olga, ¿no? Porque a veces en algún momento yo he dicho soy feminista y se han reído de mí. Claro. Y yo no sé si cabe, ¿no? Que un hombre pueda ser feminista. Yo creo que sí. Claro. Los hombres inteligentes sois feministas, Manuel, por definición. Gracias. De nada. Es la verdad. Y hecha esta reflexión, me gustaría, no sé si es complicado, porque yo estoy aprendiendo mucho en estas jornadas y junto a mi compañera Enriqueta, y estoy constantemente intento aprender, ¿no? No sé si cuál es el origen del androcentrismo, porque sabemos la genealogía del feminismo, pero ¿de dónde viene esto? Porque yo lo que he leído es que en la época de Roma, el pater familis era el dueño absoluto de la vida y la muerte de las personas que estaban en su familia. Y si eso viene de ahí, o es que realmente en otras culturas hay este sentido más igualitario de matriarcado, o de ser más iguales. No sé, es una pregunta a lo mejor muy simple, muy simplista, o muy... No, es dificilísima. Muy difícil, sí. Que lo sepas. Pues nada, sí, es dificilísima. Y como Además, es dificilísima, voy a intentar decirte algo, y luego, bueno, pues si quieres ya algo de lo que sé, claro. Y luego ya me pongo a leer más y a estudiar más y volvemos a hablar. Mira, el origen del patriarcado ha sido una cosa bastante estudiada, muy estudiada. Hay una arqueóloga catedrática de prehistoria que se llama Almudena Hernando,
que bueno, ya te diré así alguna charla y tal, que bueno, tiene una explicación de, bueno, cómo puede originarse de si podemos fechar el patriarcado. Porque además ella hace una reflexión que a mí, cuando la leí, me pareció muy interesante. Ella, desde la arqueología, dice, es que en realidad la arqueología es una ciencia, es una disciplina muy importante, porque mucho más que la historia, dice, porque nos permite saber lo que los pueblos hacían, no lo que dicen que hacían, ¿no? Y pone como ejemplo un estudio que en Estados Unidos se hizo, me parece que ya fue en los años 90 del siglo XX, a propósito del reciclado de basuras, ¿no? Es que es un ejemplín también, pero a mí las anécdotas me ayudan a fijar. Entonces, claro, a ti te preguntan, depende del círculo, claro, pero bueno, te preguntan, ¿reciclas? Y dices, sí, yo reciclo todo y tal. ¿Y qué hicieron? Hicieron un estudio de campo, por así decir, y fueron observando las basuras de las personas que estaban participando en el estudio, y sí reciclaban, sí. Nada. O sea, de lo que decían a lo que hacían hay una gran diferencia. Verás por qué te digo esto, que me enrollo, pero al final sé dónde voy, aunque no lo parezca, rodeo, pero voy. Entonces, la diferencia entre la historia y la arqueología es un poco esto, ¿no? Yo puedo decirte lo que tú quieras que yo te diga, incluso puedo decirte que soy una cosa, pero donde se demuestra lo que realmente soy, que esto lo hemos hablado también muchas veces en clase, donde se demuestra lo que yo realmente soy es haciendo lo que hago. Entonces, no hay ninguna sociedad registrada, por supuesto de las actuales ni de las que tenemos constancia, que exista, que haya existido. El matriarcado, vamos a ver, también tengo que hacer otro inciso. Estoy segura de que muchas de vosotras, cuando habláis con alguien no feminista, a mí me pasa pues muchas veces, no, perdona, es que esto me pasa tomando café a diario, Fijaos qué vida más dura llevo. No, perdona, en mi casa había un matriarcado. A ver, en mi casa había un matriarcado, vamos a ver, que en tu casa mande tu madre es patriarcado, a ver si me entiendes, ¿no? Es decir, claro, quiero decir, es que en mi casa hay un matriarcado porque es que mi madre lo gestiona todo, patriarcado, no, bueno, en fin, otra vez, vuelta a explicar, ¿no? Entonces, para entender, creo que estáis entendiendo lo que os digo, ¿no? Que la mujer tenga el poder dentro de casa es precisamente un síntoma del patriarcado. El patriarcado va de que el espacio público, que es el espacio donde se decide lo importante, el ámbito del poder, está ocupado por los hombres. Y tienen una situación de privilegio y las mujeres de desventaja. Quiero decirte que en el siglo XIX, en la antropología del siglo XIX, que fue la primera que empezó a hablar de patriarcado, fíjate, lo acuñó precisamente buscando sociedades matriarcales. Y hubo un intento de una sociedad de no sé qué tal, que a lo mejor que sí. De hecho, mucha gente habla de Roma efectivamente como una sociedad matriarcal. Parece ser que el matriarcado es un poco mito, es un mito. Esto lo digo con todas las reservas, porque no soy antropóloga, no soy historiadora, ni soy prehistoriadora, ni nada, ni arqueóloga, entonces tengo que leerlo mucho más. Lo que sí creo que podemos defender con mucha solidez es que el patriarcado, como dijo la gran Kate Millett, es el sistema de dominación más longevo y es universal. Todas las sociedades han sido patriarcales. Es decir, en todas las sociedades ha existido una jerarquía entre los sexos, y cuando digo jerarquía entre los sexos me refiero a la organización social, ¿sabes? No a que en un ámbito privado o que incluso, no lo sé, en una suborganización, dentro de una organización más amplia, las mujeres tomaran la iniciativa. El poder político ha estado históricamente en manos de los hombres. Entonces esto es lo que te puedo responder así, porque me haces una pregunta muy, muy difícil, que me voy a poner a estudiar en cuanto llegue. Gracias. Gracias. Kate Millett, por cierto, tenéis que cortarme, Kate Millett, por cierto, que otra gran feminista que murió absolutamente despreciada, olvidada y pobre. Y pobre. A Kate Millett, la gran Kate Millett, la expulsaron del circuito feminista y académico. Y murió, de verdad, no voy a decir en la indigencia, pero en una situación económica dura. Esos son los castigos que sufrís los hombres feministas, que sois objeto de mofa y tal, y las mujeres feministas. Y fijaos hoy, ¿no? Para nosotras, para las feministas, no sé, Kate Millett es como la diosa, ¿no? Y fijaos lo que pasó.
son las 9:10 y tenemos que... ¿Cerramos? No sé si el aplauso es el final o continuamos. Sí, no, es el final, porque faltan 10 minutos para que tenemos que dejar la sala a las 9 de la noche. Muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias. Tenemos que seguir la escuela. Eso, que no sea la primera, efectivamente. O sea, que ya no sea la última.